estuvimos trabajando algunos ejercicios de densidad. Digo, finalmente los ejercicios de densidad que resolvimos, pues estaban, digamos, muy elementales. Eran algunos ejercicios básicos. Seguramente ustedes ya han resuelto varios de ese tipo. Después empezamos a trabajar lo que es el principio de Arquímedes. Y aquí la práctica que estuvimos desarrollando, que decíamos que todavía no llegaba a práctica, que únicamente estábamos empezando a familiarizarnos con, con el simulador, lo que nos llevó fue hacernos preguntas, es decir, qué era lo que estaba pasando con los resultados, ¿no? Digamos que la manipulación que yo observo en las tablas, las manipulaciones son es decir, las operaciones que ustedes estaban haciendo son correctas. Sin embargo, hay que puntualizar algunas cuestiones, por principio de cuentas, en el análisis de los resultados. Es decir, comentábamos en la sesión pasada que el análisis que ustedes estaban haciendo o el desarrollo de las tablas los llevaba a plantearse otro tipo de preguntas. Decían, bueno, pero ¿por qué tengo valores negativos? ¿O por qué me da valores tan cercanos a cero? Entonces, esa es precisamente la finalidad, ¿no? Del simulador, que uno empiece también a hacerse preguntas, porque ahí está la creatividad, ¿no? La creatividad también es hacerse preguntas, más que responderlas, es formularse preguntas, aprender a formularse preguntas. Entonces, la verdad es que nuevamente, mi reconocimiento para ustedes que se estuvieron preguntando, ¿por qué me da valores tan ¿por qué me da valores tan cercanos a cero? O que se preguntaban, ¿por qué me da valores negativos? ¿Qué es lo que está pasando, no? ¿Cómo debo de interpretar estos valores, este, en la tabla? Entonces, Irving hacía una aproximación muy buena. Irving comentaba, por ejemplo, que nos da cero, pues esto es resultado de la interacción de dos fuerzas. Entonces, si quieren ustedes, vamos al simulador. Si me permiten, vamos a jugar otro ratito. Esto es eso, ¿eh? Este es un juego, es la parte, bueno, ustedes, fíjense que yo siempre he sido afortunado y siempre me ha tocado la parte bonita del trabajo y la parte bonita de la física. A mí siempre me gustó el laboratorio. No sé si ya vean ahí la pantalla. Nadia, ¿ya ven la pantalla? Estoy compartiendo el simulador de fluidos, el que estuvimos trabajando. No sé si es por mi computadora, pero yo no lo logro ver. ¿No? Ah, ok. Todavía no. Yo lo veo. Sí, sí. Aún no. Ahí va. Creo que ahora sí, ¿verdad? Ya está. Ok. Pero todavía, fíjense. Antes de eso quiero mostrarles otra cosa. Nos quedamos aquí, ¿no? Era lo que estábamos trabajando. Bueno, era lo que más o menos estaba presentando la sesión anterior. Que el principio de Arquímedes lo que nos dice, todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido sufre un empuje de abajo hacia arriba por una fuerza de magnitud igual al del peso del fluido que desaloja. Entonces, el empuje, esta expresión que tengo escrita aquí, que es densidad del fluido, volumen desalojado y el valor de G, esta expresión ustedes seguramente la van a deducir
más adelante con David. No le estoy pidiendo un acto totalmente digamos, de fe. Ustedes también pueden deducirla por su cuenta, pueden meterle el diente al resnick. Pero para fines prácticos, para nuestra práctica, vamos a ocupar esta expresión, ¿no? Entonces, Rho en este caso, o la densidad es la densidad del fluido en el que sumergimos el objeto. El volumen es el volumen desalojado y G es la aceleración en caída libre. Entonces, al sumergir un cuerpo, tenemos entonces dos fuerzas que están interactuando. Una fuerza que es el peso del objeto medido fuera del fluido, y la otra fuerza es el empuje. Bueno, entonces vamos a ver qué es las preguntas que ustedes estaban haciendo. A ver, lo primero que me pregunto es, ¿qué pasa si el peso es mayor que el empuje? Si el peso es mayor que el empuje, entonces el objeto se va a ir al fondo. Hasta que llega al fondo va a detenerse. ¿Qué pasa si la fuerza de empuje y el peso son iguales? Bueno, pues el objeto va a quedar suspendido en el fluido o va a flotar, cualquiera de las dos cosas. Si son iguales, entonces va a flotar. Pero ¿qué pasa cuando el empuje es mayor que el peso? Pues cuando el empuje sea mayor que el peso, entonces el objeto se va a mover. Si está en el fondo, se va a acelerar hasta llegar a la superficie y va a flotar. Esos son los tres casos y son las preguntas que ustedes se estaban haciendo. ¿Por qué me dan signo negativo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo debo de interpretar? Entonces, ¿qué es esto del peso aparente? El peso aparente es el peso del objeto fuera del fluido menos la fuerza de empuje. Ese es nuestro peso aparente. Y por eso algunos de ustedes decían, bueno, ¿qué está pasando con los signos? Inicialmente, pero fíjense, quisiera todavía detallar un poquito más lo que ustedes estuvieron observando al trabajar con el laboratorio. Me voy a venir ahora. A esto que acabo de decirles ahorita, se los voy a mostrar ahora en el laboratorio. Voy a compartir pantalla nuevamente. Tenemos aquí esta y quisiera yo empezar con el... Bueno, primero que nada quiero decirles que esta es una báscula. Esta que vemos aquí es una báscula y es una báscula que nos da la masa, no el peso. Pues aquí ya digamos que aquí ya tenemos la masa. Es lo primero que había que aclarar. Y que ahora obviamente todo está en gramos. Por lo tanto, estamos trabajando en centímetros cúbicos, por principio de cuentas. Bueno, ahora me gustaría trabajar primero con el FOMI. Fíjense ustedes, sumerjo el FOMI y de inmediato es lanzado hacia arriba. Lo sumerjo y de inmediato es lanzado hacia arriba. Eso ocurre porque el empuje es mayor que el peso, ¿no? Entonces, ustedes hacen las cuentas, ustedes se van a su tabla, calculan el peso del FOMI, aquí lo calculan. El peso del FOMI, de acuerdo a lo que estaban ustedes manejando, es 2.76, lo multiplicaron por 9.8 y aquí lo tienen en sus tablas. Aquí lo tengo impreso. 2.76 lo multiplican por 9.8, perdón, por 980, ¿verdad? 980, 981, digo, son aproximaciones finalmente, ¿no?
Recordemos que es un laboratorio. Entonces tenemos 2.76 por 980 y el peso en dinas, como lo registraron aquí ustedes en su tabla, es de 2704.8. Hubo quienes les dio 2707 dinas, ¿no? Entonces, o 2750. Esos fueron los valores que ustedes estuvieron reportando. Ese es el peso. Ahora sí, voy a multiplicar, fíjense, si lo sumerjo totalmente, ocurre que es lanzado hacia arriba. Esto es así porque el empuje al ser sumergido es más grande que el peso. Bueno, entonces, ustedes lo que hicieron para calcular este empuje, la mayoría de ustedes, el equipo KDA, por ejemplo, el equipo KDA y el equipo, ahorita les digo el nombre del otro equipo, lo que hicieron fue sumergir totalmente el FOMI y así calcularon el empuje, ¿no? Entonces lo que les da es 25, multiplican 25, perdón, hacen la diferencia, toman el incremento en el volumen, que es de 25.5 menos 37.5, ese es su incremento en el volumen, lo sueltan, se va hacia arriba, y entonces cuando ustedes calculan el empuje considerando la totalidad del volumen desalojado, o sea, cuando lo sumergen hasta adentro, que es 37.5 menos 25.5, y lo multiplican por la densidad y por G, entonces les va a dar un valor mucho mayor que el peso. Les va a dar un valor mayor que el peso, no mucho mayor, simplemente mayor que el peso. Y entonces por eso es que este objeto se va hacia arriba. Pero, por ejemplo, el equipo M31 lo hizo de otra forma. El equipo M31 no sumergió totalmente, bueno, sí a lo mejor lo sumergió totalmente, pero no hizo así el cálculo del empuje. El empuje, el equipo M31 lo que hizo fue esperar a que estuviera en equilibrio y entonces tiene los 25.5 centímetros cúbicos iniciales menos, hay que esperar hasta que quede en equilibrio, menos los 26.7 centímetros cúbicos. Y entonces, considerando ese volumen, resulta que de esta forma, cuando ustedes encuentran la diferencia entre el peso y el volumen, el resultado es muy cercano, muy cercano a cero. ¿Por qué? Porque el peso y el empuje son iguales, la fuerza, las dos fuerzas son iguales, y entonces el valor es muy cercano a cero. Digo muy cercano a cero, ¿no? Hacen ustedes los cálculos y incluso pueden darles, incluso puede darles un valor negativo, pero muy cercano a cero. No ocurre así con, por ejemplo, con el oro. Ustedes tienen, déjenme mover esto para que sea agua. Por simplicidad, siempre agua. Bueno, entonces, para lo que es el oro, ustedes tomaron, calcularon su masa, bueno, obtuvieron la masa, 40.53 gramos a partir de lo que marca la báscula, esta báscula que mide masa, y lo sumergen. Y en este caso, sí se va hasta el fondo. Entonces, el volumen desplazado son los 25.5 centímetros cúbicos iniciales menos, perdón, 27.6 menos los 25.5. Ese es el cambio en el volumen y ese es el volumen desplazado.
Ahora sí, este volumen desplazado ustedes lo van a multiplicar por por la densidad, en este caso del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, y lo van a multiplicar por 980 y el valor que obtengan está dado en dinas. Ese es el empuje. Y entonces, si tuviéramos una báscula, bueno, una balanza, aquí abajo, una báscula que nos dé el peso. Una balanza que nos diera el peso y vamos a notar que el peso de esta barra de oro es menor que cuando está aquí afuera, ¿sí? Porque aquí están ocurriendo, el peso sería el resultado, lo que sería el peso aparente es el resultado de la interacción de las dos fuerzas. Entonces aquí, hasta aquí, a ver, hasta aquí me regreso. Hasta aquí voy a hacer una pausa. Lo que estoy diciendo hasta aquí lo que les comento hasta aquí explica mucho de lo que ustedes preguntaban. Bueno, ¿qué pasa cuando es negativo o qué pasa cuando el valor es muy cercano, es muy cercano a cero, ¿no? Creo que las preguntas son muy buenas, ¿no? Pues es el análisis que había que hacer, es lo que nosotros teníamos que hacernos esas preguntas, eran preguntas obligadas. Qué bueno que ya se hicieron. Y ya luego, entonces, por ejemplo, en el en el trabajo, en las tablas que me entrega KDA y el otro equipo que ahorita mismo les voy a decir quién es, observo, por ejemplo, que en el empuje en el agua, calculado en dinas, para el FOMI, para el hielo y para la madera, lo que hicieron fue sumergir totalmente el FOMI, sumergieron totalmente el hielo y sumergieron totalmente la madera. Entonces el volumen desplazado es distinto que cuando solamente está flotando en la superficie. Y por ello los resultados les dan negativos. ¿Por qué? Porque va a haber una fuerza que lo empuja hacia arriba, que es mayor, obviamente es mayor que el peso. Ok, entonces, en cambio, por ejemplo, por otro lado, el equipo M31 lo que hizo fue calcular únicamente el volumen desplazado cuando estaba flotando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que la fuerza de empuje y el peso dan valores muy cercanos a cero. Hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda en relación a lo que estábamos trabajando a la práctica. Les iba a decir del otro equipo. El otro equipo es KDA. Un equipo es KDA, el otro equipo es M31 y Movimiento Naranja. Entonces, Movimiento Naranja hizo lo mismo que hizo el equipo KDA, ¿no? Ahora, no significa que los resultados estén equivocados, no, los resultados son correctos, pero como bien lo decían ustedes, ¿cómo debo de interpretar esto, no? ¿Qué es lo que en sí qué es lo que me está diciendo? Bueno, entonces, les sugiero, bueno, la propuesta sería, me regreso aquí con ustedes, la propuesta sería que ajustaran las tablas
ajustaran las tablas para que en realidad se calculara el empuje del agua, por ejemplo, el empuje del agua o el empuje de la gasolina, cuando el objeto es parcialmente sumergido, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el equipo de Movimiento Naranja y KDA, lo que habría que hacer es modificar el empuje del agua, considerándolo cuando está parcialmente sumergido, es decir, cuando está en equilibrio, cuando está flotando. Para el caso del foamy, para el hielo y también para el caucho. Si se dan cuenta es caucho. Ahí la traducción correcta es caucho. Bueno, entonces harían estas dos cosas. El equipo KDA y el equipo de Movimiento Naranja pueden hacer estas correcciones y y completar las tablas. Igual ocurriría para la gasolina. Por favor, tendríamos lo que resta de esta sesión para tomar los datos. Y para el equipo el equipo M31, me gusta cómo presentan los pies de las gráficas, perdón, de las tablas. Tienen ustedes las tablas y ponen ahí unos pies de letras donde especifican las unidades. Sin embargo, les agradecería que las gráficas, perdón, las tablas, colocaran en los encabezados de cada tabla las unidades que están manejando. El cuadro 2 está ligeramente, está incompleto. La descripción del cuadro 2 que tiene el equipo M31. Entonces hay que terminar la redacción de la descripción del cuadro 2, que es justamente donde están especificando las unidades. Esto es la propuesta, esto es lo que les propongo para que desarrollemos la actividad de aquí a son 10:30, entonces pienso que a las 12:30 está terminado ya. Y ya con un avance, ahora sí ya en el reporte de práctica, por favor. Ahora sí vamos a reportarlo ya con una práctica. Ya estuvimos trabajando, ya hicimos el análisis de los resultados de las tablas, ya hicimos algunas descripciones, ya tenemos las interpretaciones, ya dialogamos un poco acerca de esta parte teórica. No es necesario en el reporte de la práctica, no es necesario que incorporen todas las imágenes que ustedes vayan a tomar. No es necesario que incorporen muchas imágenes del laboratorio virtual. Basta con que incorporen a lo mejor 1, 2 imágenes, a lo mejor hasta 3. Ustedes valórenlo para que no se detengan mucho tiempo en ello. Algo que quiero también remarcar de las tablas que ustedes armaron es que, por ejemplo, me llama la atención que en efecto habría sido conveniente, por ejemplo, en la tabla colocar el peso, ¿no? Una tablita donde se marcara el peso, pero algunos de ustedes lo incorporaron ahí, ¿no? Peso fuera del agua, colocaron la masa y colocaron el peso. Entonces eso da mucha claridad también sobre qué es lo que se está haciendo. Voy a compartirles pantalla nuevamente. A lo mejor algo así, ¿no? Para ser más específico. Peso real en dinas, empuje en agua en dinas y peso aparente en agua, obviamente en dinas. Lo mismo aquí tendríamos para la gasolina. Aquí hay que especificar, ¿no? Peso real en dinas, empuje en gasolina y peso aparente en gasolina. Y aquí en estos no les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿Por qué no me dicen? Les voy a compartir pantalla.
Les decía que a lo mejor la tabla pudiera quedar descrita algo como esto, peso real en dinas. Si ustedes gustan, ponen aquí las unidades como lo hicieron, ¿no? Aquí colocaron las unidades y eso da también claridad. Gramos, centímetros sobre segundo al cuadrado. Empuje del agua en dinas cuando está flotando, ¿no? Cuando está en equilibrio. Peso aparente en agua en dinas, que es la diferencia del peso real menos el empuje. Y luego igual aplica para la gasolina. Tenemos el peso real del objeto fuera de la gasolina, el empuje al sumergirlo en gasolina y el peso aparente en gasolina. Bueno, ahora sí. ¿Algún comentario? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Profe, una pregunta. ¿Se tiene que Mande. graficar algo? No hay que graficar nada. Nos vamos a quedar nada más con las tablas. Sale, gracias. No, pero ¿de qué? En relación a las imágenes, les decía, a lo mejor no es necesario que tengan que colocar todas las imágenes, ¿no? Creo que esa parte podemos omitirla. Me refiero a las imágenes de la manipulación que están ustedes haciendo con el laboratorio. Entonces, tentativamente nos veríamos 12:30. Mientras ustedes están avanzando, me voy a quedar con el equipo, con los integrantes del equipo de... A ver, les sugiero que el equipo KDA, el equipo Movimiento Naranja y el equipo M31, les diría a quienes son los integrantes del equipo, les pediría que vayan a trabajar la práctica y nos veríamos aquí a qué hora me proponen. Miren, yo les propongo 12:30, ya otra vez ya estoy absorbiéndoles tiempo. Tentativamente 12:30. Si no fuera suficiente, entonces se coordinan por favor con Nadia para que Nadia me avise, ¿no? Y mientras me voy a quedar con el resto de los equipos, por favor. Entonces, los que les pediría que ellas se fueran a hacer su práctica es el M31, Movimiento Naranja y KDA. M31 ya lo que les falta nada más es hacer el reporte completo y colocar las unidades, porfa, para M31. O completar la descripción que hacen en las tablas, que está muy bien abajo, pero sería muy fácil de revisar, de visualizar si lo colocan en la parte superior. Me quedaría con el resto de los equipos, de favor. Me quedaría con Sisma Kima y me quedaría con el otro equipo. Y el resto de los equipos les diría que vayan a desarrollar su práctica, por favor. Si no hubiera otro comentario. Nadia, espero tu mensaje. Ah, sí, claro. Ok. Me quedo con paralelepípedos y Sisma Kima, por favor.
Nadia, Mande, mande. ¿de qué equipo eres, Nadia? De paralelepípedos. Ok. El día domingo había notado que no habían entregado la práctica. Esta, al día de ayer. ¿Ya está? ¿Ya la Sí, ya colocaron? la subimos. Ah, ok. Ok. Muchas gracias, Nadia. Ok, entonces, si ya el equipo de paralelepípedos ya entregó, entonces, me quedaría ya nada más con el equipo de Sims Makima, por favor. Sí, está bien. Abel, Sí, buenos días, Abel. ¿Cómo están? no- ¿Cómo está el bien, bien, equipo? Qué bueno. pues Habían aquí. notado que para el día domingo todavía no colocaban la práctica. No, ya está, nada más que creo que no la abrió porque tiene un nombre diferente, es la que dice hidrostática. Ah, ok, ok. Bueno, entonces los voy a dejar para que hagan los ajustes también en su práctica o para que me entreguen el reporte completo, por favor. ¿Sale? Sí, sí, Se coordinan con Nadia para que en caso de que, digamos, de aquí a las 12:30 sería lo ideal para que nos volviéramos a conectar y ya tuviéramos esta práctica concluida, ¿no? ok, ok. ¿Están de acuerdo? Sí, Órale, a ver. Nos vemos 12:30. sí, perfecto.